Biomoléculas orgánicas. Tutora Diana Carolina Parra. Presentado por Hasbley Dillate, de la Universidad La UNAD, del curso Administración en Salud. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas están constituidas por átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor cantidad fósforo y sulfuro. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y su estructura es basada en el carbono. Estas biomoléculas se pueden agrupar en grandes tipos funcionales como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. En esta imagen podemos ver un enlace de 3 carbonos con 8 hidrógenos. Vamos con el primer grupo funcional, que son los carbohidratos o glúcidos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos de carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético, pues son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo, junto a las grasas y a las proteínas. Los hidratos de carbono están formados por moléculas de estos tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula general de los carbohidratos es CH2O. ¿Por qué CH2O? Porque los carbohidratos también poseen agua y producen una gran cantidad de agua en todos los elementos. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en tres tipos. Primero, monosacáridos, que poseen de 4 a 6 carbonos. Estos sacáridos se distinguen por la orientación de los hidroxilos, los que les brindan propiedades químicas y organolépticas especiales. Entre estas encontramos esosas, que contienen glucosa, fructosa y galactosa; pentosas, que contienen ribosa, silosa y arabinosa. En los productos en los que podemos encontrar los monosacáridos son frutas, frutos secos, verduras y dulces. Vamos con el segundo grupo, que son los disacáridos. Estos carbohidratos se forman por la unión de diferentes monosacáridos. Entre estos encontramos la sacarosa, que contiene glucosa más fructosa; la maltosa, que contiene glucosa más glucosa; y la lactosa, que contiene glucosa más galactosa. En los productos en que encontramos estos son en la caña de azúcar, la remolacha, el almidón y el azúcar de la leche. Vamos con el tercer grupo, que son los polisacáridos. Estos representan la fuente de reserva de hidratos de carbono simples. Son estructuras más complejas formadas por varias uniones de diferentes sacáridos. Encontramos los digeribles, que son almidón, dextrinas y glucógeno. Parcialmente digeribles: la inulina, manosanos, galactosidos, estaquinosa y rafinosa. Encontramos los no digeribles, donde encontramos insolubles: celulosa, hemicelulosas y solubles, que contienen pectinas, gomas, mucílagos, sustancias de agar. En los productos en los que encontramos esos polisacáridos son cereales, tubérculos y legumbres, carne, pescado, tallo, hojas de cereales, cubierta de cereales, frutos, granos de secreciones de plantas y algas. Característica de los carbohidratos: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía y, lo más importante, las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que las plantas poseen la clorofila. Es un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Principales funciones de los carbohidratos: aportan energía muscular. Suministran la mitad de la energía aportada por una dieta normal. Dentro de los hidratos de carbono se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del cuerpo, es decir, cumple una función depurativa. Mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. A partir de un hidrato de carbono como la glucosa se forma el glucógeno, ya que esto
es la reserva de la glucosa en el organismo. Esta misma fibra cumple con una función reguladora de la concentración de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. En esta imagen podemos ver unos átomos de glucosa y fructosa, en los cuales encontramos carbono, oxígeno e hidrógeno. La sacarosa la podemos encontrar en el azúcar de mesa. La fructosa la podemos encontrar en las mieles. La galactosa, todo lo que tiene que ver con leche y lácteos. La manosa, con las cosas que tienen que ver con maíz. Y la glucosa en las frutas, como la manzana. Vamos con el segundo grupo funcional, que son los lípidos, también llamados en nuestro lenguaje cotidiano grasas. Estos pueden ser simples o complejos, conformados por carbono, nitrógeno e hidrógeno, y también integran algunos átomos de fósforo y azufre. Los lípidos, que comúnmente son biomoléculas, no son solubles en el agua, pues son químicamente hidrocarbonadas apolares, por los que no interactúan con el agua, pero sí se devuelven en disolventes orgánicos como el alcohol, el benceno, el éter y el cloroformo o el tetacloruro de carbono. Clasificación de los lípidos. Hay lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables encontramos simples y complejos. En los simples encontramos acilglicéridos o glicéridos y encontramos séridos. En los lípidos complejos encontramos fosfolípidos que contienen glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Y encontramos glucolípidos y estos contienen gliceroglucolípidos y esfingoglucolípidos. Encontramos los lípidos insaponificables que contienen esteroides, terpenos y prostaglandinas. La fuente de los lípidos, algunas son de origen vegetal, de origen animal o elaboraciones, terpenos y ceras. Características de los lípidos. La mayoría de los lípidos tienen un tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, que en general son lineales. Son energéticos, pues las grasas se utilizan en mayor parte para aportarle energía al organismo, pero también son imprescindibles para otras funciones, la absorción de algunas vitaminas, las liposolubles, la síntesis de hormonas como materiales aislantes y el relleno de órganos internos. En esta imagen vemos que la grasa no se mezcla con el agua. Función de los lípidos. Reserva energética, transportadora, función estructural, térmica, informática, catalítica y reserva de agua. Funcionan como reserva energética, ¿por qué? Porque pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más de la doble energía que la producida por los glúcidos. Esto también ocurre en animales que hibernan en zonas polares. Se alimentan mucho antes de este proceso para adquirir todas las grasas necesarias para aguantar un largo periodo sin comer, pues obtienen la energía de la grasa. Son térmicas porque las grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues la aíslan el cuerpo. El cuerpo está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa para que sea posible resistir en ambientes fríos, un proceso que también ayuda a los animales que hibernan a no morir por las bajas temperaturas. Son reserva de agua porque, aunque parezca extraño, las reservas de grasa también lo son de agua, pues la combustión de esta grasa produce agua. Por ejemplo, en el caso de los dromedarios y camellos, que almacenan grandes cantidades en sus jorobas, que en realidad son acumulaciones de grasa. Son transportadoras porque la grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linolénico y el ácido linoleico, siendo necesarios para transportar las vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas, y para ayudar a su absorción intestinal. Estructural. Son distintos lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de la membrana biológica.
También son protectoras, pues los lípidos y las grasas son un protector de los órganos como el corazón y los riñones, pues crean una capa a su alrededor que los protegen de posibles golpes. Tercer grupo funcional, ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de nucleótidos y unidos mediante enlaces fosfodiéster. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas. Los ácidos nucleicos son los responsables de los funcionamientos básicos del organismo. Los constituyen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son parcialmente los responsables del almacenamiento y transferencia de la información genética. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, que son ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ADN, que es el ácido ribonucleico. Se diferencian según por lo glúcido, porque la pentosa es diferente en cada uno. En el ARN es la ribosa y en el ADN es la desoxirribosa. Según las bases nitrogenadas, el ADN contiene adenina, guanina, citosina y timina, y el ARN contiene guanina, adenina, citosina y en vez de timina posee uracilo. Según por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN solo tiene una hélice, una sola cadena. En esta imagen podemos ver que las dos hélices, las dos cadenas del ADN, las cuales están todas entrelazadas, y los componentes que tienen, que son la citosina, la guanina, donde podemos observar que la citosina solo tiene un enlace y la guanina tienen dos, igual que la adenina, mientras que el uracilo tiene un enlace y la tiamina tiene un enlace. Función del ADN. Las funciones biológicas del ADN incluyen almacenamiento de información, codificación de proteínas, autoduplicación, para asegurar así la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Función del ARN. Replicación. Es la duplicación del ADN. El ARNM, que es el ADN mensajero, copia al ADN progenitor en moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. Transcripción. Se transcribe la del ADN al ARNT, que es el ARNT de transferencia, para ser llevado a los ribosomas. Traducción. Es el proceso mediante el cual el mensaje descifrado del ARNR, que es el ARNR de ribosómico, sintetizándose en proteínas. Ahí vemos la expresión gráfica, el ADN y el ADN mensajero, en el cual ya clasifica la información y la produce en proteínas. Características de los ácidos nucleicos. Están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca de los genomas de los seres vivos. Tienen diferente y específica localización celular. Son fundamentales para la vida del ser humano. En esta imagen, en este cuadro, podemos observar lo que ya hemos escrito, pero más resumido. El azúcar, el ADN, posee desoxirribosa y el ARN ribosa, cantidad de hebras o hélices. El ADN es una hélice doble y el ARN una sola. Función: contiene la información inicial el ADN y el ARN transporta la información que le entrega el ADN. Y ya sabemos las bases nitrogenadas que las diferencian, que el ADN tiene timina y el ARN uracilo. Acá tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver que está más resumido todo lo que tiene que ver con el ADN y el ARN. Aquí tenemos un enlace de nucleótidos.
donde tenemos un enlace éster, que es un enlace entre ácido fosfórico y un carbono. Tenemos una base nitrogenada, donde es un enlace de 2 carbonos dobles, y tenemos un enlace de nitrógeno glicosídico, que es un enlace entre un átomo de nitrógeno y un átomo de carbono. Vamos con el último tipo de funcionamientos, que son las proteínas. Las proteínas son macrocélulas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y en algunas proteínas compuestas, heteroproteínas, fósforo, hierro, cobre, magnesio y yodo. Las proteínas son nutrientes que tienen funciones estructurales, energéticas y metabólicas. Son las transportadoras de vitaminas, minerales, oxígeno y combustibles. Son las que hacen posible las reacciones químicas del metabolismo celular. En esta imagen tenemos una cadena de aminoácidos. Funciones de las proteínas. Son catalizadoras, pues están formados por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente, procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina. Esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteína las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Estructural. Este tipo de proteínas tiene la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. Este es el caso de la tubulina, que se encuentra en el citoesqueleto. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas, que se encargan de producir inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina, que protege la piel, así como el fibrinógeno y la protombina, que forman coágulos. Transporte. La función de esta proteína es llevar sustancia a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina, que se lleva el oxígeno por medio de la sangre. Receptores. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que las células puedan realizar su función, como acetilcolina, que recibe señales para producir la contracción. Funciones como más específicas, más cortas. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Función de reservas, como la ovoalbumina en el huevo o la caseína en la leche. El colágeno, integrantes de fibra altamente resistente en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con función de transporte en la sangre. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta. Clasificación de las proteínas. En estas encontramos holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas que encontramos fibrosas, y las fibrosas contienen colágeno, queratina, elastina y fibroína. Y encontramos globulares que contienen albuminas, globulinas, histonas y enzimas. En las eritroproteínas encontramos glucoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Características. Según el número de aminoácidos que integran el polímero, se distingue péptidos. Los péptidos
Son cortas cadenas de aminoácidos que tienen entre 2 y 100 aminoácidos. Los oligopéptidos, que poseen de 2 a 10 aminoácidos, y los polipéptidos, que presentan entre 10 y 100 aminoácidos. Variabilidad, diversidad, cambio de forma intraespecífica como consecuencia de las múltiples combinaciones entre los aminoácidos. Son moléculas específicas. Cada organismo posee algunas proteínas exclusivas que marcan su identidad biológica. Son moléculas orgánicas más abundantes en las células, más del 50% del peso seco. Cada célula son proteínas. Las fuentes de proteínas dietéticas incluyen carne, huevos, legumbres, frutos secos, cereales, verduras y productos lácteos tales como queso y yogur. Tanto las fuentes proteínas animales como los vegetales poseen los 20 aminoácidos necesarios para la alimentación humana. En esta bibliografía encuentran todos los links y las páginas en las que investigué este tema. Muchas gracias.